Saludos para todos. Hoy vamos a hablar de un futbolista que ha estado en boca de muchos, tanto aficionados como fans, como rivales aficionados, haters de él, fanáticos de fútbol desde hace bastante tiempo o hasta fanáticos mucho más recientes. De un chico que apenas a los 16 estaba haciendo lo contrario que la mayoría de muchos de nosotros, debutar en el Fútbol Club Barcelona. O sea, muchos de esa edad estábamos o en exámenes o jugando videojuegos o en algún otro pasatiempo también importante, obviamente, pero difícil entender el por qué debutó tan joven, o más que nada preguntártelo al principio, ¿no? También hablaré brevemente de algunas de sus controversias, que a pesar de tener una muy corta carrera y una muy corta historia, obviamente, ha sido destacada en su mayoría del tiempo, pero la finalidad del video es decir el por qué no será leyenda hasta que, o en caso de, hablaré desde el principio, obviamente. Lamine Yamal Larraoui Ebana, o simplemente Lamine Yamal, nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, municipio de Barcelona, pero creció en el barrio de Rocafonda, Mataró. De padre nacido en Marruecos llamado Mounir Larraoui y madre nacida en Guinea Ecuatorial llamada Sheila Ebana. Yamal tiene de lengua materna el español y catalán, ya que lo habló desde niño en su entorno familiar y escolar en Cataluña, residiendo en España. Sus ídolos y referentes antes de debutar han sido Neymar Jr. por su capacidad de desequilibrio y magia, el mismísimo Ronaldinho, admirando la alegría de cuya influencia se nota en su estilo de juego atrevido, y por supuesto Lionel Messi, a quien considera el mejor de la historia. Lamine se formó en la Masía desde los 7 años. Su talento no pasó para nada desapercibido, lo que lo llevó a debutar en el primer equipo del Barcelona con tan solo 15 años, convirtiéndose en el debutante más joven en la historia del club en la era moderna y el quinto en la historia de la Liga Española. Su debut fue el 29 de abril del 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández en el partido contra el Betis en el Camp Nou con tan solo 15 años, 9 meses y 16 días. Su primer gol con el Barcelona en Liga fue el 8 de octubre de 2023 contra el Granada en el empate 2-2. Su primera asistencia fue poco más de un mes antes, el 27 de agosto del 2023 ante el Villarreal, asistiendo a Gavi. Al día de hoy es el campeón más joven de la historia de la Liga Española, el titular más joven y el jugador con la cláusula de rescisión más alta en la cantera con 1.000 millones de euros. En la selección española, Lamine es el debutante y goleador más joven en la historia de la Roja, con 16 años y 57 días ante Georgia. Fue la pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2024, donde terminó como el máximo asistente del torneo y fue nombrado mejor jugador joven. Lamine es curioso, ya que escribe con la mano derecha, pero su pierna dominante es la izquierda. En cuanto al juego aéreo, no es un rematador de cabeza nato. Su fútbol se basa en el regate, la visión, técnica, el golpeo con la zurda desde la banda, aunque sigue trabajando en mejorar su presencia física en el área. En Champions League es el jugador más joven en alcanzar 25 partidos, superando el récord anterior de Warren Zaïre-Emery, jugando con el Paris Saint-Germain a los 18 años y 3 meses. Es el jugador más joven en debutar con el Barcelona en Champions League a los 16 años y 68 días, el titular más joven en su historia con 16 años y 83 días, y dio su primera asistencia a los 16 años y 153 días, siendo el segundo goleador más joven del club, solo por detrás de su compañero o excompañero Ansu Fati, que lo hizo a los 17 años y 40 días. Esto tras marcarle al Mónaco en septiembre del 2024. A pesar de su corta edad, Lamine Yamal ha enfrentado varias polémicas, principalmente relacionadas con su entorno y vida personal. En julio de 2025 fue criticado por contratar a personas con estatura reducida para el entretenimiento de su fiesta. El Ministerio de Derechos Sociales pidió investigar el caso por posible discriminación, mientras que la asociación ADEE anunció acciones legales. Durante la misma fiesta surgió el escándalo de que se ofrecieron pagos de hasta 20.000 euros a modelos bajo requisitos físicos específicos, ya saben cuáles, y confidencialidad absoluta. Su padre, Mounir Larraoui, ha protagonizado varios incidentes, desde ataques a carpas de partidos políticos hasta declaraciones virales donde afirmó: "Gracias, hijo, viviré de ti". Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti. Además, se vio envuelto en una causa judicial tras sufrir una agresión en 2024, pasando de víctima a investigado.
El incidente con la sub-17. En marzo del 2023, Lamine fue apartado de la selección sub-17 junto a Jesús Fortea y Daniel Muñoz por un acto de indisciplina en una concentración. Esto por realizar llamadas telefónicas bromistas a una psicóloga de la Real Federación Española de Fútbol y a otros empleados durante una concentración en el Algarve de Portugal. ¡Voy a tratarte como puerca! No me estoy burlando, pero yo creo que ellos pensaban que así se veían haciendo la broma, ¿no? Obviamente, tanto Yamal como Fortea y Daniel Muñoz se perdieron el Europeo Sub-17 del 2023, pero tras cumplir su sanción, solamente Daniel Muñoz sí fue perdonado y convocado por el nuevo seleccionador José Lana para jugar el Mundial de Indonesia. La elección de España sobre Marruecos. Aunque nació y creció en España, parte de la afición marroquí y algunos sectores conservadores lo criticaron por elegir jugar con la roja. Hubo mucho ruido en redes sociales cuando decidió no representar al país de su padre, lo que generó debates intensos sobre su identidad y lealtad, sabiendo aún más que la selección de Marruecos en los últimos años ha ido a una alza enorme. Su famoso festejo 304. Su gesto con las manos formando el número 304, el código postal de su barrio, Rocafunda, es un homenaje a sus orígenes humildes. Sin embargo, algunos sectores lo han interpretado de forma negativa, asociándolo erróneamente con bandas o simplemente viéndolo como un gesto desafiante hacia barrios más acomodados. Y las comparaciones constantes con Messi. Esto pues no es culpa prácticamente para nada de Lamine. Mucha gente que no simpatiza sobre todo con el Barcelona le ha tomado algo de manía porque la prensa le etiqueta como el nuevo Messi. Prácticamente cada semana se le ha estado comparado con el argentino. Esto genera un rechazo natural en aficionados de otros equipos, en especial del archirrival de su club, el Real Madrid, que lo consideran inflado por los medios y aunque ya tienen a un campeón del mundo y figura como Mbappé, no dejan de haber comparaciones dichosas sobre quién terminará siendo mejor o quién será mucho más grande y todas esas comparaciones debido a los clubes en los que están. Su actitud en el campo para algunos es lo que es debate, ya que la magia y regate para otros es provocación. Al igual que le pasaba a Neymar Jr., su estilo de jugar, de tirar caños o hacer lujos cuando el partido ya está ganado ha sido interpretado por algunos defensas y rivales y aficionados como una falta de respeto. Empecemos por el vamos. Lamine Yamal podremos decirle que será una leyenda consagrada, aunque ya es muy pronto decirlo obviamente por su edad, como ya lo mencioné, y que se entienda bien por favor, leyenda consagrada al nivel de los más grandes de la historia. Lo será en mi opinión y yo creo que en la opinión de muchos cuando logre destacar nuevamente en una Eurocopa para demostrar que no fue ninguna casualidad su primera participación y sobre todo hacer historia en un mundial. Obviamente tiene el potencial, ya que sobra decir que ha sido 2 veces a su corta edad al Balón de Oro, quedado en segundo lugar en el año 2025. Le queda aún mucho camino por recorrer en los siguientes años y esperemos no caiga en su zona de confort como 2 de sus ídolos, Neymar y Ronaldinho, quienes sí brillaron con el Barcelona obviamente y con su selección, pero poco después ya no lograron más cosas de no ser por lesiones, sus bajas de juego o hasta actos disciplinarios. Bueno, exceptuando a Ronaldinho, quien sí ganó después la Libertadores aún con su baja de juego y de que Guardiola declarara públicamente que ya no lo quería. En el caso de Neymar pues fue más por las lesiones y yo diría que por falta de compromiso. Esto ya es exageración lo que voy a decir, pero en el peor de los casos hasta como Bojan Krikic, quien de joven rompió tantos récords en las juveniles del Barça pero después ya no destacó. El mismo Giovanni Dos Santos, quien en su momento era hasta comparado con su estilo de juego con Ronaldinho, el mismo Gerard Deulofeu, que hasta lo consideraban el nuevo Cristiano Ronaldo, Riqui Puig, señalado como el heredero de Xavi e Iniesta, quien no lo ha hecho mal en la MLS pero ya no destacó más en Europa, o el caso más reciente, el de Ansu Fati, quien aún es joven pero ya no tiene los mismos reflectores que los que hoy en día tiene el mismo Lamine.
teniendo en cuenta su corta edad y logros que ha conseguido a diferencia de muchas leyendas, también se ha visto en esas polémicas ya mencionadas. Por esa razón es que se menciona a dichos futbolistas, ya que su carrera fue hacia abajo después de haber sido catalogados como futuras leyendas. Una vez que logre ser figura tanto, por ejemplo, en UEFA Champions League como en el Mundial, y por qué no decirlo de nuevo, otra vez en la Eurocopa, será él quien ahora será medido, o mejor dicho, como punto de medida para futuros jugadores. Pero como dije, es demasiado pronto y habrá mucho camino y mucho tiempo que recorrer. Más sabiendo hoy en día que en estos tiempos los futbolistas son más atletas, están mejor preparados físicamente, mejor alimentados que antes. Es ahí donde Lamine tiene que hacer doble esfuerzo, pero también hacer valer todo lo que la prensa, sus mismos compañeros y técnicos han dicho por él. Si en todo caso no ganara el mundial, sería considerado una figura muy recordada, como por ejemplo Van Basten o Platini, quienes también fueron figuras contundentes en la Euro, pero también goleadores y además ganadores del Balón de Oro, el mismo año incluso que ganaron la Eurocopa. Pero a mi parecer, y eso ya es a título personal, no superaría lo que por ejemplo hicieron Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Beckenbauer y Stefano, oyendo mucho más lejos su ídolo de la infancia, Messi, Pelé o el mismo Maradona, y hasta me atrevo a decir que el mismo Cristiano Ronaldo, quien además ya le ganó una final de UEFA, aunque muchos dirán que en un torneo no tan trascendente como la Nations League, ya que incluso recordemos, la misma selección de Cristiano no había ganado ni un solo título en su historia, incluso cuando el mismo Cristiano ya había debutado, mientras que España ya había ganado 2 Eurocopas y ya había sido campeona del mundo antes de que Lamine debutara. Otra cosa que estoy seguro debe de cambiar a largo plazo son sus polémicas declaraciones, ya que a su corta edad ha hecho algunas declaraciones que han dejado mucho que decir. Por ejemplo, las críticas directas al Real Madrid, la frase roban y se quejan. En octubre del 2025, durante una charla con el Premier Ibai Llanos, en el contexto de la Kings League, Lamine soltó una frase que incendió en las redes sociales justo antes del clásico. Al ser preguntado por el equipo blanco, el joven delantero afirmó: roban y se quejan. Otra frase, por ejemplo, que dijo fue: mientras gane no me pueden decir nada. Muchos analistas especialmente lo tildaron de agrandado, mientras que los defensores lo vieron como una muestra de personalidad necesaria para ser una estrella a una joven edad. Otra frase que soltó fue la de: a mí el Madrid me la pela. Frase completa de: aunque he seguido al Madrid me la pela, a mí el que me da de comer es el Barça. Esas han sido algunas de sus frases que ha soltado para generar polémica, pero a la vez para hacerse notar de una forma que pues quizás no es la adecuada para llegar a ser un futbolista respetado. Está bien que previo a los partidos hay que meterle un poco de picardía y sabor para poder disfrutarlos en el momento, pero a veces yo siento que sí se pasa en cuanto a querer llamar la atención. Simplemente el tiempo lo dirá si será recordado por su forma de jugar, por sus logros o por ambos. Hoy en día ya hasta obtuvo su placa de millones de suscriptores en YouTube, así que yo creo que exposición mediática no le va a hacer falta. Es solamente que se cuide de polémicas baratas, escándalos que no le competen, y es ahí donde su carrera todavía irá a ir mucho más arriba, pero en caso contrario iría cuesta abajo.